Del 6 de mayo al 6 de junio próximos tendrá lugar la 22 Bienal de Arte País Guatemala, que creada por la Fundación País para la Educación y la Cultura en 1978, en medio del conflicto armado, es el evento artístico más importante del país, la segunda Bienal más antigua de América Latina y la sexta más antigua del mundo. Para charlar sobre esta próxima edición, contamos en este nuevo encuentro con su curadora general, la curadora crítica e investigadora chilena Alexia Tala. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, Alexia. Hola, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bien, hay que recordar que la Bienal tenía prevista su celebración el pasado año, pero que por culpa de la pandemia de la COVID-19 se tuvo que aplazar. ¿Qué supuso tener que suspender una Bienal a pocos meses de su inauguración y si este aplazamiento ha permitido la mejora o entrada de cambios organizativos y curatoriales? Bueno, como para todos los profesionales que trabajamos en bienales, esto fue realmente fue un shock. En un primer momento fue un estado de shock y de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿La corremos? ¿La aplazamos? ¿Qué sé yo? Después empezamos a pensar en que si se pasa totalmente online. Bueno, hay que enfrentar en primer lugar muchísimas imprevistos, como por ejemplo, se te caen los auspiciadores. O sea, todos los auspiciadores que eran de embajadas, las prioridades se convirtieron en otras, o sea, había que ver los asuntos de la pandemia, ¿no? Entonces perdimos muchos auspiciadores, por tanto el presupuesto se achicó, hubo que manejar todo eso. Luego, al pasar del tiempo, muchos de los museos fueron cerrando sin previsión de abrir, por tanto quedamos sin museos, hubo que aplazar un año la Bienal, y la Bienal, que en un inicio tenía 11 venues, acabó con 5. Ahora, no con las mismas 5, sino que por suerte pudimos gestionar algunos venues que eran mucho mayores y pudimos acomodar bien todo eso. La Bienal sufrió cambios, digamos, en el sentido de logística, pero por otro lado yo lo vi como una oportunidad, como te decía antes, una oportunidad sin precedentes de crear cambios y de repensar el modelo bienal. O sea, hay muchas cosas de las bienales, y de hecho en una reunión de la Asociación de Bienales el año pasado yo lo planteé, que muchas cosas que no se estaban tomando en cuenta y que eran innecesarias, por ejemplo, la cantidad de viajes de artistas de investigación, el viaje de montaje, el viaje de los asistentes, o sea, la marca de carbono que estábamos dejando los bienaleros en el mundo es impresionante, y el gasto de dinero, el despilfarro, o sea, el despilfarro que había, bueno, no despilfarro, pero digamos el gasto que había en cuanto a montaje de exhibición era gigante en relación al presupuesto total, a lo que se gastaba, por ejemplo, en el proyecto educativo. Hoy en día, como tenemos una bienal, en este caso que la estamos enfocando absolutamente en lo local, porque realmente son muy pocas las personas que van a poder viajar, el proyecto educativo se adaptó 100% a lo que es público escolar y universitario de Guatemala. Entonces, todo ese cambio de presupuestario, digamos, en que se alocaron de maneras diferentes, yo creo que lo ha enriquecido mucho. Vale, del proyecto educativo precisamente hablaremos más adelante, porque me parece que es uno de los fuertes de la Bienal. A lo largo de su historia, no solo en esta edición, sino tiene un pozo muy, muy fuerte, ¿no? La concepción de la 22 Bienal nace de una profunda investigación tuya y de Gabriel Rodríguez, curador adjunto, a la que habéis sumado a historiadores locales y que da como fruto lo que habéis denominado el Atlas de Guatemala. De forma muy breve, ¿qué nos puedes contar sobre esta investigación y, por supuesto, el papel que juega esta herramienta estratégica dentro del proyecto curatorial? Bueno, voy a retroceder un poquito. Yo he trabajado en varias bienales y siempre he creído que uno no puede llegar a un país a hacer una bienal. O sea, yo trabajé en otra bienal de Guatemala hace 5 años atrás, y fue mi primera vez en Guatemala. Y es como, bueno, tú llegas, yo era del equipo, pero no era la curadora general, la curadora era Alma Ruiz, pero llegar a un lugar a imponer un tema me parece una forma de trabajo que no es la mía. Luego de esa experiencia en el 2016, yo llevo ya 6 años viajando a Guatemala, investigando, trabajando allá y todo. Entonces, esta bienal ha sido un poco el resultado de esos años de investigación. Ahora, dentro de esa investigación, claro, yo quise que
o sea, Gabriel y yo quisimos que los artistas pudieran tener como un apoyo, porque la mayoría de las obras fueron comisionadas, entonces un apoyo sobre el contexto, o sea, era necesario conocer el contexto para llegar a Guatemala a pensar en hacer una obra que respondiera a ese contexto. Entonces creamos este Atlas de Guatemala, que la investigación la hizo Carol Illanes, y los textos se complementaron con Taracena, con Luis Pedro Taracena, un historiador local, que compila en el fondo todos esos como issues, ¿cómo te digo? Como asuntos importantes de Guatemala. Ahora, es una publicación que lamentablemente cuando fueron los artistas no la teníamos lista, la teníamos como información disectada, pero que se les podía entregar. Pero ahora está saliendo la publicación, y la publicación es fantástica porque cada eje trata los temas de maneras diferentes, desde mapas históricos, chistes, recortes de prensa, va desde lo súper político, asuntos de conflictos raciales, afronta el conflicto histórico, que es un asunto que en Guatemala ha sido casi invisibilizado. O sea, la mitad de Guatemala dice aquí no hubo genocidio y la otra mitad dice aquí sí hubo. Entonces, todas estas cosas se están afrontando ahí. Y o sea, me parece fantástico y creo que es un libro que puede además circular totalmente por fuera de la Bienal, o sea, totalmente separado de... No es para que perdure por el tiempo de la muestra, digamos, la vigencia de esta publicación, sino que perdure en la historia y en la memoria. Correcto. El proyecto curatorial lleva por título Perdidos, en medio, juntos, y quiere poner el foco en la capacidad del sur global de contar su propia historia e invita a reflexionar sobre la situación de crisis perenne que la afecta, ¿no? Y para ello planteas 3 líneas temáticas, también de forma sucinta. ¿Cuáles son esas líneas temáticas y cómo se imbrican o superponen si es que lo hacen? Sí, mira, la Bienal está dividida en 5 focos, 3 ejes temáticos que son pasados, eternos, futuros, que trata, bueno, asuntos históricos y lo lleva a lo contemporáneo. Universos de la materia, que trabaja un poco con la idea de lo oculto en la materia, y ahí entran todo este universo que tiene que ver mucho con la cosmovisión maya, de poderes de sanación, se trabaja, muchos artistas están haciendo proyectos, por ejemplo, un artista suizo está haciendo un proyecto con sanadores botánicos, no sé, ese es un poco el eje de universo de la materia, y geografía perversa, geografías malditas, que bueno, habla sobre el poder del norte sobre el sur, ¿no? Y además de eso tenemos 2 muestras individuales, una en homenaje a una artista latinoamericana, que es Paz Errázuriz, que ahí te voy a contar sobre los proyectos de Paz, son fantásticos. Luego te preguntaré sobre esas 2 grandes exposiciones. Y la otra es una retrospectiva de Aníbal López, un artista guatemalteco. Entonces son 2 homenajes, un artista latinoamericano y un artista de Guatemala. Y vale, bueno, tenemos el simposio, tenemos las publicaciones. Ahora me gustaría poner el foco de atención en uno de los puntos fuertes del evento, y es que por primera vez en su larga historia la Bienal conecta con cuestiones desde una perspectiva indígena, un hecho particularmente relevante en Guatemala, ya que es uno de los países con mayor población indígena del continente, ¿no? ¿Cómo se ha afrontado el reto de que por primera vez la Bienal aborde los asuntos indígenas desde la propia indigeneidad del lugar, más que desde un contexto extranjero? Y si ya habías tratado lo indígena en algún otro proyecto anterior. Sí, bueno, han habido artistas indígenas en muchos otros proyectos que yo he hecho, pero digamos como enfocarlo en eso no lo había hecho antes. Creo que hay lugares y lugares donde uno puede trabajar este tipo de cosas. Me parecía un poco, o sea, me parece muy adecuado hacerlo en Guatemala y no en otro lugar. O sea, me parecía, por ejemplo, llegar a un país europeo a poner esto como tema, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Yo no soy indígena, o sea, qué fantástico hubiera sido que esta Bienal la curara un artista, o sea, un curador indígena. Bueno, lo importante era pensar la Bienal desde el propio lugar y de la indigeneidad de los artistas, porque la mayoría de los artistas que están trabajando con nosotros son artistas indígenas. También hay artistas populares. Un poco, ¿sabes qué? Cuando
recién pensamos la Bienal con Gabriel, hablábamos mucho sobre Mario Pedrosa y el Museo de los Orígenes. Cuando se quemó el MAM de Río de Janeiro, Mario Pedrosa planteaba que había que hacer un Museo de los Orígenes, y ese Museo de los Orígenes tenía el Museo del Indio, el Museo del Negro, del Indio, del Inconsciente, Museo de Arte Moderno y Museo de Arte Popular. Y un poco eso es lo que hicimos, no tratando de replicar el pensamiento de Pedrosa, pero de manera orgánica se fue dando. O sea, tenemos, por ejemplo, dos artistas populares fantásticos que sin ninguna educación en arte digamos, ellos han ido pintando por una necesidad de expresión. Por ejemplo, Óscar Eduardo Perén es un artista mayor, ya debe tener 70 y tantos años, y él lleva años pintando, y tiene una historia increíble porque él fue militar y luego estuvo en la guerrilla. Entonces él ha vivido la historia desde los dos lados, y todas sus pinturas cuentan estas historias desde su propia experiencia, y en la parte de abajo de las pinturas él describe el evento y desde qué perspectiva él estaba. Entonces, y son unas pinturas fantásticas, y él vende, digamos, en un puestito ahí en una esquina. Y bueno, es muy importante porque está comprobado, incluso hace poco falleció Guy Brett, y él escribió un libro maravilloso que se llama Through Your Own Eyes, y ese libro habla sobre esa necesidad imperante que hay en momentos de grandes conflictos o en momentos de estas como golpes históricos muy potentes, de las personas a expresarse por medio del arte. Y bueno, eso lo rescatamos en la Bienal también. Con Guatemala como punto de partida, la 22 Bienal también va a investigar asuntos relacionados con la violencia y la inmigración, ¿no? La inmigración y la violencia son dos de los problemas que retratan el círculo vicioso del que no logra salir Guatemala, ¿no? Inmigración que alimenta la violencia, violencia que alimenta la inmigración. Bien, ¿cómo va a tratar la Bienal estos temas tan dolorosos y delicados en un país donde la pobreza alcanza, si no me equivoco, más del 60% de la población, y lastrado por el crimen, que también, si no tengo malas cifras, son más de 60.000 homicidios en la última década, y donde madres y padres tienen que emigrar, muchos de ellos, por cierto, indígenas, y con vía casi siempre a Estados Unidos sin visados y arriesgándose la vida? Hace poco ha aparecido ahí en la frontera con México 19 cadáveres, que ha sido, digamos, terrible. ¿Cómo vais a afrontar eso, digamos, que es tan sensible, ¿no? O sea, o qué artistas abordar esta temática? Son temas muy sensibles, pero creo que desde los años 90, en todo lo que es la producción cultural y artística de Guatemala, desde los años 90 había una apertura a esto. Y desde los años 90 que especialmente las mujeres se han expresado por medio de performance. Por ejemplo, Regina Galindo, María de la Díaz. María de la Díaz se metía en las alcantarillas afuera del Palacio Nacional y escribía poemas y los tiraba hacia arriba. Y desde arriba las personas podían leer estos poemas. Entonces, toda esta Jessica Laguna también en esos años, Sandra Monterroso. Desde los 90 había una apertura hacia tocar estos temas y hacerlos más visibles. Últimamente, por ejemplo, el cine, Jairo Bustamante, no sé si lo ubicas, Jairo Bustamante, director de cine que hizo La Llorona, que hizo Ishkanul, y hoy en día La Llorona está nominada a los Golden Globes, está nominada al Oscar. Entonces los temas se están haciendo visibles. Sí se tratan con mucha delicadeza, y ¿sabes qué? Como fueron muchas obras, fueron comisiones, y que invitamos a artistas y les comisionamos que hagan una obra, han sido todas en relación con comunidades locales. Entonces, por ejemplo, hay una artista, Francisca Ninat, que está haciendo unos libros, porque está trabajando en relación a obras arqueológicas del Museo del Libro Antiguo. Y estos libros los hace con una comunidad de mujeres indígenas cercanas a la ciudad de Antigua. Entonces son sus propias historias las que van a estar ahí. Hay toda una cosa, no hay nada que venga como desde afuera a instalarse. Todo es como hecho con mucho respeto, con mucha delicadeza y con mucha inclusión.
Hace un año hablábamos con la directora ejecutiva de la Fundación País para la Educación y la Cultura, que como he dicho antes es una institución sin fines de lucro, que es la que impulsa la Bienal, y Ciar Sagone, y nos adelantaba que junto a la participación de más de 20 artistas internacionales también participarían el mismo número de artistas locales, ¿no? Ahora acabas de citar alguno de ellos, para que establecieras un diálogo, digamos, con las creaciones desde el territorio, como también acabas de apuntar, y desde lo local. De nuevo, varias preguntas unidas. ¿Se mantiene esa proporción en el número de participantes después de este también retraso de la Bienal? ¿Cómo se seleccionó ese listado? Y sobre todo, si fue una paridad buscada desde un principio. ¿Os interesaba tener ese balance de lo local con lo internacional para que no pesara más lo internacional o viceversa? Sí, bueno, sí, siempre fue un interés el tener el balanceo entre lo local y lo internacional. Y un poco una de las estrategias, o sea, se planteó como un objetivo, pero también como una estrategia para poder crear lazos entre artistas locales e internacionales. Y el hecho de que fueran comisiones de obra iba a permitir esto. Ahora, bueno, con la pandemia no cambió el número de artistas, no hubo ni un artista desinvitado, digamos, jamás. Eh, pero sí lo que cambió totalmente es la presencia de los artistas en la Bienal. Y bueno, el proyecto educativo tuvo que cambiar rotundamente, el simposio cambió, pero sí, el balance entre artistas locales e internacionales fue importante, el balance de género también ha sido importante, eh, y lo más interesante creo que se ha producido, que es lo que yo llamo como puntos de entrada dentro de los grandes proyectos, o sea, en estas bienales que, bueno, son un monstruo, ¿no? Siempre intento hacer proyectos que lleven a otras áreas que no sean del arte. Y eso fue muy lindo, porque hay proyectos que llevaron a, como te decía, la botánica, digamos, a los curanderos botánicos, otros proyectos que llevaron hacia la astronomía. Entonces, hay muchos de ellos. Oscar Santillán está trabajando con un artista local que lo descubrió él por YouTube y vio que estaba haciendo unos videos fantásticos que tenían mucho que ver con lo que él estaba trabajando, lo invitó a colaborar. Luego Ailson Heráclito invitó a colaborar y era un poco la idea, incentivarlos a que pudieran invitar a personas locales. A Winston Rodríguez, que es un artista, es un poeta garífuna. Entonces, todos estos puntos de entrada, digamos, que hacen que estas personas de afuera del mundo del arte entren hacia la Bienal, hacen también que la Bienal pueda salir hacia otros lugares. Y eso fue importante. Antes hemos hablado de los 3 ejes o líneas temáticas, pero ahora fijándonos en el primer eje temático, el de pasados, eternos, futuros. Este incluye 2 exposiciones individuales que has mencionado hace un momentito, que una es la dedicada al tempranamente desaparecido artista guatemalteco Aníbal López y la otra a tu compatriota Paz Errázuriz. Sin duda 2 figuras clave en la escena del arte contemporáneo en América Latina y que, si no me corriges, serán los 2 hitos de la Bienal. En la de López me parece que, si no tengo mal entendido, va a ser una gran retrospectiva o la mayor retrospectiva que se le ha dedicado hasta ese momento. Y en la de Errázuriz vais a hacer piezas nuevas que encajan con esas comisiones que me comentabas hace un momento. ¿Qué nos puedes adelantar de los proyectos sin desvelar toda la esencia de ellos? Te puedo contar bastante. Bueno, lo de Aníbal es muy importante lo que estamos haciendo, casi de manera personal, con Gabriel tenemos un gran interés en la obra de Aníbal desde hace muchos años. Y fíjate que hicimos además de la muestra, que es muy importante, o sea, el hecho de que Aníbal lleva lo político al plano ético y envuelve a los espectadores de sus propias obras que hacía como cómplices de estos como crímenes que planifica, ¿no? Él asalta a una persona, por ejemplo, que es el préstamo, asalta a una persona en la calle, le roba el dinero y con ese dinero imprime la obra que se está exponiendo, compra el vino y en la obra es una declaración donde él dice, en la calle tanto, asalté a una persona, le robé tanto dinero y con eso estoy pagando el cóctel de esto. Y tú estás ahí tomándote el vino. ¡Wow! Entonces te lo lleva como a la cara. Eso
es algo que ningún artista latinoamericano ha hecho. O sea, nadie ha trabajado de esa manera. Quizás lo más cercano podría ser Regina Galindo, que fueron muy, muy cercanos, un poco como trabaja Santiago Sierra, que fue también alguien que influyó bastante a Aníbal, pero el nivel de sofisticación de estas acciones de Aníbal es algo que no ha hecho nadie. O sea, yo le comentaba el otro día a mi profesor de este grupo de estudios que pertenezco en Brasil, que sentía que era como pensar Brasil sin Elio Itisica, o sea, no puedes pensar América Latina sin Aníbal López. Y lo increíble es que no hay una publicación de Aníbal López, que no hay nada, o sea, aparte de una mini muestra que se hizo en la Bienal de San Pablo pasada, no se ha hecho nada relevante. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer con el proyecto de Aníbal es llevar a cabo un proyecto que teníamos con Gabriel hace muchísimos años, que es un archivo de entrevistas. Entonces vamos haciendo entrevistas a todas las personas que estuvieron, digamos, cercanos a Aníbal en relación a su trabajo, o sea, colegas, sus galeristas, coleccionistas que tenían mucho diálogo con él, y personas que fueron importantes en cuanto al diálogo creativo, ¿no? Entonces es muy interesante porque uno va entendiendo la cabeza de Aníbal y desde dónde creaba, desde estas experiencias. Hay una entrevista ahí que, bueno, todo esto lo vamos a poner online luego. La entrevista de su hijo, o sea, como un niño chico que en esos momentos tenía, qué sé yo, 10, 15 años, menos, tenía como 10 años, él cuenta cómo entendió el arte desde lo que hacía su padre y desde las conversaciones que tenía con él. O sea, es fantástico. Bueno, eso es Aníbal López y la muestra va a ser fantástica. Paz Errázuriz hizo 2 series nuevas en Guatemala. Ahora, lo que es increíble es que Paz, con todos los años de trayectoria que tiene, todas sus series, todas las series fotográficas que ha hecho, siempre fueron hechas en Chile. Y esta es la primera vez que ella trabaja fuera de las fronteras chilenas. Y bueno, fueron 2 series muy importantes. Una es, no sé si ubicas el caso de Sepulsarco, que ella retrata a todas estas mujeres que fueron presas, o sea, presas no, digamos, fueron como raptadas, y fueron esclavas domésticas y sexuales de militares en los tiempos de la guerra, ¿no? Entonces, estas mujeres son un caso paradigmático porque nunca se habían condenado a los militares por estos crímenes, y ellas los demandaron, exigieron traducción quechí, o sea, voy a hablar portugués, depoimentos, sus declaraciones, perdón, fueron en quechí, lo que nunca pasa, porque por eso casi todas las personas indígenas pierden los juicios, porque no hay un problema de entendimiento en la lengua, ¿no? Y ellas ganan el juicio y estos militares han sido apresados. Y durante todo el juicio y todas las imágenes que aparecieron en prensa, en televisión, ellas tapaban sus rostros. Y esta es la primera vez que ellas han decidido mostrarles los rostros al mundo. Y Paz las retrató. Y fue un proyecto, aparte de relevante y de importante, terriblemente emocional. O sea, no te puedo explicar. Me hago cargo. Sí. La segunda serie que hizo fue con un grupo de personas trans, transgénero, y bueno, un poco sigue la línea de La Manzana de Adán, que es la serie emblemática de ella. Bien, durante la Bienal, además de las exhibiciones, como hemos comentado anteriormente, se desarrollará un simposio. ¿Qué formato va a tener? Y aparte de algunos de los temas que has mencionado, ¿quieres resaltar algún otro que se te haya quedado en el tintero? ¿Y a quién habéis invitado como ponente? Si quieres citar a alguno de los intervinientes que van a acudir. Sí, bueno, el simposio, la verdad, ha sido el pobre simposio el que más se ha visto afectado, porque era presencial, luego era mixto, luego era con grabaciones. Ahora ya definitivamente no queríamos caer en el simposio online, pero no nos ha quedado otra opción. El simposio va a ser online, tenemos ponentes como Rosina Casali,
como Gladys Turner, una curadora panameña, María Jacinta Chong, no me recuerdo así perfectamente de todos los nombres, porque además estamos en el proceso de reconfirmar, porque como ahora la fecha volvió a cambiarse, han ido cambiando bastante los nombres, pero la verdad es que sí va a ser muy interesante los temas que tocan ellos, que tienen toda relación con la Bienal, porque además se va a hacer como desde digamos, estos temas de la Bienal son como muy enfocados en Guatemala, pero sí trabajados también por artistas y por otras personas que no son de Guatemala, o sea, que son del sur global, hay artistas africanos, brasileros, y todo esto va a poder unirse dentro de este simposio, que se va a llevar a cabo la primera semana de la apertura. O sea, Y prácticamente... lo está organizando Cecilia Vilela, que ha hecho realmente un puzzle de esto, porque las fechas y las horas y todo ha sido difícil. Si por algo destaca la Bienal de Páez es por estar acompañada de un proyecto educativo que se extiende siempre más allá de las fechas, ¿no?, de la Bienal, y que tiene por función arraigar el evento en el contexto local. Antes lo has mencionado, has hecho incidencia en ello, has dicho que lo local va a ser, digamos, lo que más importancia va a tener en esta edición. ¿Cómo lo habéis planteado en esta ocasión y qué novedades te gustaría referir sobre él, si tienes alguna cosa que destacar? Sí. Mira, primero que todo decirte que sí estamos muy enfocados en lo local, pero te diría que quizás la palabra es glocal, o sea, la muestra está muy enfocada a lo local, el proyecto educativo está muy enfocado a lo local y además ha sufrido cambios en el sentido de que no podemos tener un aforo de más de 10 personas, por ejemplo. Entonces no podemos llevar cursos de colegios en buses grandes, todo eso ha cambiado, pero sí se está trabajando bien. Ahora, ¿por qué te decía local y no local? Es porque no hemos perdido de vista en ningún momento la importancia de seguir manteniendo el diálogo internacional. O sea, si bien las bienales tienen como en su ADN, el ser internacionales y en este diálogo internacional, y por bajo las circunstancias no podemos hacerlo, sí tenemos súper pendiente el mantener el diálogo internacional por medio de el uso de herramientas online. Estamos ya llegando al final de la entrevista. Es la penúltima pregunta que te quiero hacer. ¿Qué pozo testigo te gustaría que dejara la nueva edición, más allá de la celebración en sí misma? Antes has mencionado ese catálogo que servirá de testigo, sí, para el fin de los días, ¿no? Y también, ¿cómo te imaginas el futuro de la Bienal? Ya que estás ligada a ella desde hace tanto tiempo y la conoces también. Sí. Bueno, el futuro de las bienales en general, la verdad, lo veo incierto, pero un gran desafío. O sea, creo que hay que cambiar el rol de la Bienal. La Bienal ya no puede seguir siendo lo que era. Que no hay que desaprovechar todos los esfuerzos que hemos hecho, los que hemos estado trabajando durante estos 2 años de pandemia, en crear nuevos formatos y en buscar nuevas formas, y muchos de estos cambios que se hicieron debieran mantenerse en el tiempo. En el caso de la Bienal Páez, creo que esto ha sido un magíster en bienales para la fundación, ya que, bueno, trabajar en estas circunstancias es como haber hecho, la verdad, 3 bienales. Hicimos un plan A, un plan B y un plan C. Ahora estamos en el C. Entonces, es como haber hecho 3 bienales en 3 años, solo que no se mostraron, pero sí se implementaron de alguna manera. Imagino que la Bienal en general, y en especial en este caso la Bienal Páez, sí debe haber un cambio de rol y un acercamiento más preciso a los públicos locales. O sea,
una integración más fuerte a los públicos locales y que de aquí en adelante, si bien el proyecto educativo de la Bienal País siempre ha sido bastante fuerte, creo que de aquí en adelante tiene que ser casi mano a mano con el proyecto curatorial. O sea, yo tuve la experiencia de trabajar en la Bienal de Mercosur en la octava, donde el proyecto curatorial y el proyecto educativo iban de la mano. O sea, Pablo Helguera... Luis Carnicer también, ¿no? Sí, fue fantástico, porque partimos juntos, o sea, el proyecto curatorial iba junto con el educativo, se pensaba todos juntos, y creo que ese es la meta de cualquier bienal. O sea, los resultados de esa bienal fueron sin precedentes. Yo recibo, es alucinante, recibo mails, te lo juro que por lo menos una vez por mes, de estudiantes de curaduría o de historia del arte que quieren saber más de esa bienal, de ese proceso. Es un proceso que funciona y que ojalá que todas las bienales lo pudieran adoptar y que los presupuestos de las bienales pudieran ser, digamos, no tan enfocados en el show, sino que en el proceso educativo de la mano con la exhibición, y pensando en que esto no tiene que perdurar el momento de la exhibición, que esto tiene que quedar, digamos, en la memoria de las personas e influir a las personas, ¿no? Por último, y fuera ya de la Bienal, y como mujer chilena, el pasado 25 de octubre Chile decidió por plebiscito la fecha de caducidad de la actual Constitución, ¿no? Un texto redactado durante la dictadura de Augusto Pinochet en el 80, y fue una aplastante mayoría de su abolición, ¿no? Creo que el 78% de los votos, ¿no? O algo así, ¿no? Y que se explica, digamos, porque hay un fracaso, como en otros sitios, ¿no? En otros países, de que esas leyes fundamentales a la hora de representar la realidad, en este caso chilena, no existen, ¿no? O sea, no se interrepresentaban. Entonces, mi pregunta es, ¿qué importancia le concedes en este hito al potente movimiento feminista chileno, cuyo impacto global se vio además reflejado en Un violador en tu camino, que se ha escuchado en protestas de todo el mundo, en multitud de idiomas, y desde la primera performance de sus creadoras, el colectivo chileno Las Tesis en 2019? ¿Crees que ha sido, digamos, Sí, muy fuerte ese impulso que ha dado este proyecto de performance, que está relacionado, digo, por relacionar arte y actualidad? Sí. Bueno, yo creo que sí, absolutamente. Las tesis han sido un hito, y un hito a nivel no solo nacional, sino que mundial. O sea, esto llegó a todos lados. Creo que lo que pasó en Chile ha marcado un precedente importante. Y si te das cuenta, a los meses siguientes hubo un estallido social en Colombia, en Ecuador, y creo que en estos momentos, porque un poco como que la pandemia ha eclipsado muchas cosas que tienen que ver con política y con otras, ¿me entiendes? Como que ha eclipsado un poco, pero lo que pasó en Chile y que ha pasado en muchos países de Latinoamérica y está pasando en el mundo, y que es algo nuevo de estos últimos 2 años, te muestra que el poder de las personas hoy día es reconocido. O sea, es claramente relevante, importante y decisivo. O sea, lo que pasó en Chile fue decisivo. Y el hecho de que, y fue una sorpresa que el hecho del 78% fuera el apruebo. O sea, eso fue una sorpresa para todos. Y eso es fantástico, porque te dice en el fondo, realmente el país ya no está tan dividido. Pensábamos que el país estaba dividido en la mitad, pero no está dividido. Ahora, todos estos temas, por ejemplo, de estos estallidos sociales, el poder de las personas, el poder de poder, lo que pasó con George Floyd, por ejemplo, poder reclamar por racismo, por desigualdad y por todos estos asuntos, por medio del arte, es una urgencia. Ya ni siquiera es un posible tema, es una urgencia. Pero sí creo que al mismo tiempo que es una urgencia, es algo que te puede explotar en las manos. O sea, son temas tan sensibles que si no se tratan con la
con la adecuada delicadeza, digamos, te pueden explotar las manos. Hay un texto, Ron La Seca, ¿no?, que habla sobre eso. Sí. Alexia, muchas gracias por tu tiempo y desearte todo lo mejor en esta inauguración de la Bienal, que dentro de un par de meses estarás allí ya. Gracias a ti, Gustavo, realmente un placer.